El embarazo es un periodo lleno de dudas e inquietudes para todas las futuras mamás. Una de las preocupaciones más habituales es preguntarse si las acciones, las decisiones que se toman durante el embarazo pueden influir de algún modo en el desarrollo del bebé. En este nuevo episodio vamos a explorar una de esas inquietudes, el autismo. Muchas mujeres se preguntan si algo que hicieron, algo que vivieron durante el embarazo, podría estar relacionado con el autismo de sus hijos. Hoy me acompaña Noemi, experta en pedagogía terapéutica y TEA, y durante esta entrevista nos ayudará a comprender un poquito mejor este tema, a disipar los mitos que lo rodean, exploraremos las señales tempranas que nos podrían hacer sospechar de autismo y lo que realmente importa en el viaje de criar a un niño con autismo. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Inimba, el podcast de Me lo dijo la matrona, en el que hablamos sobre aspectos de embarazo, parto, posparto y la maternidad en general. Porque al final en eso consiste Inimba y porque todas las familias se merecen vivir maternidades plenas y felices. Bueno, buenos días Noemi, ¿qué tal estás? Ya hice la presentación, pero bueno, siempre me gusta que os presentéis vosotros, que creo que la hacéis mucho mejor. Así que si les puedes decir a todas esas personas que nos están escuchando, pues ¿quién es Noemi? Hola, buenos días, Sara, y buenos días a todos los que nos escucháis. Mi nombre es Noemi y soy una especialista en pedagogía terapéutica. Actualmente soy docente en una aula específica TEA y me especialicé en el máster de neurociencia que está enfocada a la educación y a raíz de esa formación más específica decidí enfocarme en el autismo porque había una conexión especial entre ese mundo y yo. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que yo creo que muchas familias se hacen, porque se escucha hablar tanto del autismo que muchas familias tienen un poco de duda a la hora de determinar realmente qué es el autismo, ¿no? ¿Qué es y cómo se manifiestan los niños? Pues mira, el autismo es fácil de explicar. Es una alteración que aparece en nuestra neurona. Entonces, bueno, pues se detecta cuando empezamos a ver que algo no funciona bien. ¿Qué ocurre? Que esa, digamos, detección no está estandarizada. Hay niños o niñas que se les detecta pues, en el primer año de vida y hay otros que le acompañan y pueden, digamos, prolongarse en el tiempo, incluso hasta la adultez, no se diagnostica. De hecho, hay muchos casos que ocurre en la actualidad, sobre todo a las mujeres, ha tardado mucho más en detectarse que en los hombres. Entonces, muchas chicas, pues ya en una edad adulta que han sido diagnosticadas actualmente, sabían que le pasaba algo, pero nadie les había puesto esa especie de, digamos, de diagnóstico, ¿no? Pero si nos vamos a la parte que digamos, que es más reciente de la maternidad, que quizás es la que más angustia a esos papás cuando ya tienen a su bebé con ellos y quieren saber si está todo correcto, es decirle que normalmente hasta que no empiezan a desarrollar los primeros síntomas de lo que es el seguir la mirada con el dedo, el saber que tú los estás escuchando y que ellos atienden a esa respuesta, bien sea porque se giran o porque cogen o porque te hacen un balbuceo. También se detecta lo que sería la adquisición del lenguaje. Ellos tienen, bueno, pues a veces no tienen una adquisición del lenguaje en todo lo que sería el desarrollo evolutivo y en otras ocasiones, dependiendo de ese desarrollo, puede que se adquiera en una edad más tardía de lo que suele venir siendo habitual. Cuando tú empiezas a notar que algo no va bien, empiezan a digamos, a sonar las alarmas porque sientes sobre todo estas tres características en lo que es a nivel sensitivo. No te escuchan, es decir, tú les llamas y no te responden, tú los miras y ellos no te miran a ti, o simplemente empiezan a generar estereotipas que se le llaman, como puede ser el aleteo, puede ser el saltar constantemente sobre pie quieto, ¿no? Puede ser que emitan gritos y tú no sepas por qué, que tengan rabietas exageradas y no sabes por qué. Eh,
Principalmente hay a veces que los niños empiezan a no tener una comunicación contigo y tú no sepas por qué, que no empiecen a controlar el esfínteres, eso suele ocurrir, que cuando llega el proceso de alimenticio donde empieza primero con la deglución, pues ellos no lo llevan bien, al igual que cuando tú cambias el estado del alimento, no siempre le empiezas por el sólido, entonces cuando tú pasas de un estado a otro del alimento, ahí también se nota que algo está pasando y que el niño o la niña no responde. Es decir, hay, digamos, muchas alarmas que se pueden ir empezando a encender, pero quizás no llegan a ser rojas hasta que empiezan a tener aproximadamente el añito de edad o añito y algo. Ahí ya que empiezan a tener pues síntomas, quizás que tú empiezas a prestarle más atención y que ya es como que asocias porque empiezas a comparar. Es como, mi niño debería hacer esto y siento que no lo hace. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando esas familias sientan que algo no funciona, pues que lo hablen con sus pediatras, porque al final todos estamos para ayudarles y para intentar que esa evolución, esa detección nos haga la vida más fácil tanto a ese bebé como a esa familia. Entonces, esto es las señales que vas comentando ahora, que serían pues desde un bebé un poquito más chiquitito hasta pues, edades un poco más adultas, serían señales tempranas, ¿no? Que los padres, los cuidadores del Sí, bebé tendrían que estar atentos para detectar esos posibles signos de autismo. Pero también es verdad, yo he escuchado que hay como diferentes tipos de exactamente. autismo, claro, dentro de lo que es el autismo, el trastorno espectro autista, hay diferentes tipos de autismo. Y yo me he encontrado incluso con niños, con gente adulta, lo que comentabas tú, que después de muchos años les han diagnosticado autismo. Quizá por eso, porque forman parte o no están dentro de este autismo que tenemos nosotros a lo mejor tan interiorizado, o que es a lo mejor así un poco más, en cuanto a signos, síntomas más marcado. Claro, porque date cuenta que esos síntomas que nosotros tenemos más identificados suelen ir acompañados de un deterioro cognitivo. Mm, Entonces, cuando eso ocurre, digamos que las señales son muy evidentes. mm, Pero cuando tenemos otro tipo de autismo, ¿vale? Que en el que ese niño es capaz de llevar una vida más o menos normalizada, tiene su autonomía, es una persona que desarrolla bien el día a día, es una persona que puede relacionarse, simplemente sabes que quizás pues no le apetece mucho o que tú dices, bueno, pues que es que no le gusta estar con otros niños o que con la familia no interactúa o es un niño que por consiguiente tiene alta capacidad intelectual y entonces un niño que sobresale por encima y entonces tú dices, pues que mi hijo es muy inteligente, entonces pues claro, solo se centra en ese tipo pues, de aspectos que le interesa y el resto no. Entonces al final, como eso encaja más dentro de lo que sería la normalización de ese desarrollo evolutivo, claro, cuesta más, claro, cuesta más. pero al final ellos también lo sienten y lo padecen, entonces agradecen. Recientemente hablaba con una compañera eh, que tenemos tú y yo, Sara, y entonces esa compañera, pues cada una hablaba de su caso particular, ¿no? Y es muy significativo cuando te cuentan pues ese proceso que vive, ¿no? Por ejemplo, yo he estado muchos años en institutos con niños autistas y al final lo que tú buscas, y creo que en general todos buscamos, es que al final ellos puedan tener un desarrollo tanto en su día a día como en su autonomía, que le haga ser feliz en su vida, ¿no? Que al final creo que es el objetivo común de todas las personas que estamos aquí. Y yo además creo que el ponerle un nombre no lo veo yo personalmente, ¿eh? Yo no soy muy amiga de las etiquetas, ni lo veo como ponerle una etiqueta a una persona, sino como una herramienta que nos ayuda a acompañar mejor a ese niño, a que esa persona se conozca mejor a él o a ella misma, no como una etiqueta, sino como una herramienta que realmente nos ayuda a acercarnos al niño, a la niña y darle realmente pues, lo que necesita, que pues, es diferente y no pasa absolutamente nada, que yo creo que cada uno somos diferentes en nuestra individualidad y eso es lo maravilloso, ¿no? El no verlo porque no es una enfermedad, es un trastorno, ¿no? Así es, lo comparto contigo.
Partimos de que todos tenemos yo siempre le digo con un lenguaje muy coloquial, todos tenemos nuestras taritas, Claro, absolutamente todos. Y no total, existimos, el ser perfecto no existe, ¿no? claro. Y en la imperfección es donde radica el día a día y la evolución, si no sería como una vida en la que no tengo nada que aprender y eso no, creo que no va con nosotros. Todos venimos porque hay que aprender algo en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando ellos sienten que algo les pasaba y nadie les decía qué? Yo tampoco soy partidaria de las etiquetas, pero en este caso, el que alguien le diga qué les ocurre, les da tranquilidad, Claro. porque le encuentran una explicación a eso que han vivido, que han estado padeciendo y nadie les decía el por qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final eso es una sensación de alivio tan grande que, bueno, que les produce felicidad, es decir, vale, ya sé qué me pasa, ya entiendo muchas cosas y ya puedo enfocar mi vida aceptando esto que me ocurre. Y eso es muy necesario. Sí, yo creo que sobre todo eso que has dicho, ¿no? El encontrar la calma, la tranquilidad, tanto para la propia persona como para la familia. Porque en el caso, por ejemplo, que sea un niño o una niña adulta, pues ellos ya tienen conciencia, ya saben, ¿no? Pero una familia, aunque tienen a lo mejor un bebé y que empiezan a ver pues ciertos comportamientos, ciertas pues señales, ¿no? Como hablábamos antes, el saber qué es lo que le pasa a mi hijo o a mi hija, al final es un alivio, porque a partir de ahí puedes empezar a hacer cosas para trabajar, ¿no? Para al final ayudar al niño en su desarrollo, o sea, que lleve una vida pues lo más normal posible que, que es posible. Por supuesto que lo es. Es decir, ellos pueden tener una vida lo más normalizada, cada uno dentro de sus posibilidades, y que sus familias sientan que pueden poner foco porque ya saben qué ocurre y dónde son las necesidades o dónde encuentran esas señales más potentes, hace que, además de llevar la calma, lleven una mejor es decir, no una mejor, sino no que lleven mejor la situación, sino que se sientan acompañados en este proceso que es estar con su hijo y saber que va a tener una evolución nueva y diferente en lo que a veces su esquema mental eh, ha generado, ¿no? A veces eso lo encontramos cuando trabajamos y hablamos con los papás, ¿no? El que tú crees o vas a tener una expectativa de lo que vas a hacer con tu hijo, de lo que te gustaría o cómo te gustaría, bueno, pues que creciera o que evolucionara. Y obviamente todos los papás quieren que su hijo esté lo mejor posible para que sea lo más feliz posible. Pero a veces como el concepto que tienen los papás como de felicidad y de evolución no es el concepto con el que después se tienen que encontrar y aceptar. Y a veces ahí es donde encontramos el gran choque emocional que sufren los papás cuando le dicen que su hijo tiene este diagnóstico. Sí. Yo creo que es algo que también se empieza a cultivar en el embarazo. Yo, al final, pues por mi trabajo estoy a diario rodeada de mamás, de familias, o sea, mujeres que están embarazadas y, y mira, una de las cosas que más me dicen que les preocupa es el tema de que hagan algo que pueda causar que su bebé tenga autismo, ¿vale? Además, Así es. es algo como muy, algo que a mí me sorprende bastante, porque no te dicen, oye, que a mi bebé le suceda algo, que sí es un miedo general, pero hay ciertas mujeres que a lo mejor por experiencias que han tenido familiares o por cosas que han leído, porque no siempre, yo siempre les pregunto, ¿y por qué, oye, por qué tienes ese miedo, no? Y hay veces que es por, oye, pues en mi familia hay una persona que, pues, que tiene autismo, etcétera, o porque he leído pues que el estrés o qué tal o qué cual podría causar ¿no? Pues ciertos problemas en el bebé. Entonces empieza a rumiar con esa idea de que, oye, pues, cómo me comporte yo, cómo viva yo el embarazo, puede afectar que mi bebé nazca con autismo. Creo que es uno de los sentimientos, esta culpa, porque viven el embarazo con miedo y con culpa más habituales. No sé si tú, trabajando con familias, es algo que también te preguntan, si es algo que yo he Sí. causado. Sí, además
vamos, la comparto al 100%. Yo siempre tengo una pregunta cuando las mamás y la familia empiezan a trabajar conmigo y es, ¿qué sentiste cuando empezaste a notar que algo no iba bien? Eso es un sentimiento que se da en la culpa, pero cuando le digo qué sentiste cuando a tu hijo le diagnosticaron que es autismo, todas me responden lo mismo, culpa. Esa culpa es muy pesada y esa culpa eh, la carga la mamá, yo creo que siempre. Por mucho que la trabajemos, se puede disminuir, pero al final ellas sienten que son las causantes de ese diagnóstico o son las que han provocado que su hijo no esté bien. Entonces, algo que no podemos, como tú bien sabes, no podemos culpar a cada una de nosotras como cuando quieren ser mamá o las que son mamás o las que han sido mamás, no pueden sentirse eh, con esa responsabilidad tan pesada porque no hay realmente unas causas reales. Es decir, hay muchas investigaciones, hay muchas, digamos, vertientes de líneas de investigación, hay, bueno, pues distintos modelos de causas por las que se están, bueno, digamos, asociando a que te llegue, a que tú tengas ese diagnóstico, pero no hay una sola razón por la que tú puedas decir esto ha sido el motivo, esta es la que tiene la, digamos, la culpa de que yo tenga al final un hijo con autismo. Entonces, como eso no existe, ¿quién asume esa culpa? La mamá. Ma. Y esa culpa de verdad, Sara, genera un dolor mm, muy, muy, muy profundo. Sí, porque yo, mira, incluso en el embarazo, esa culpa al final, esa incertidumbre, porque es una mezcla entre, no diría culpa, porque, bueno, hay veces que sí llegan a tener culpa, si saben que emocionalmente no está siendo un momento fácil para ellas y que sienten esa Mm, culpa, pero yo creo que esa culpa no viene oye, por el miedo a que el bebé, bueno, en este caso, pues oye, desarrolle autismo, sino es más por todo lo que esa culpa conlleva, porque al final esa culpa para ellas lleva el no poder vincularse con el bebé de la misma forma, no estar disfrutando pues, del embarazo. Yo creo que es algo emocionalmente complicado y tampoco, a mí es algo que me da mucha rabia y mucha pena, no se cuida emocionalmente a las mujeres en el embarazo cuando están haciendo algo tan importante como es crear una vida. O sea, emocionalmente yo creo que todas tendrían que tener pues acompañamiento también emocional, igual que vas a la matrona y que hace las revisiones al ginecólogo y se aseguran que está todo bien en el embarazo, también cuidar esa parte emocional. Yo es lo que intento hacer con las mamás con las que trabajo, que no lo hago yo, lo hace el equipo de psicólogos con el que trabajo, pero para mí es fundamental. ¿Cómo me voy a dejar algo tan importante em, sobre la mesa, ¿no? Y además es que es algo que veo a diario. Muchísimas mamás que se preocupan por eso, por si como yo estoy viviendo esta etapa, el hecho de tener depresión, que hay muchas mujeres que desarrollan depresión en el embarazo, y por ese estigma social de que hay que vivir el embarazo como algo maravilloso e idílico, pues se avergüenzan y no lo cuentan y lo viven con culpa. Y entonces empieza pues esto de no me estoy vinculando con el bebé, si tengo estrés, si estoy triste, empiezan a leer en internet y como tú dices, pues no hay nada a día de hoy que sea concluyente. Hay muchas investigaciones, bueno, pero no hay nada que sea concluyente. Entonces, claro, empiezas a leer en internet cosas y empiezan pues esas rumiaciones mentales de madre mía, si le voy a generar yo un daño a mi bebé, ¿no? Y creo que es... Sí, cuando al final busca una respuesta, tu mente se va y esa manera de irse nunca suele ser sana, porque al final siempre te vas a lo peor, no te vas a lo mejor, ¿no? Y esto que tú dices que es importante trabajar bueno, pues las emociones, ¿no? de las mujeres, no solo durante el embarazo, sino pues después cuando tienen a su bebé en la parte del posparto, que suele haber muchas depresiones posparto, y cuando se encuentran en este caso porque se han ido vinculando una vez que
han tenido a su bebé, han empezado a vincularse con él y han empezado a notar que algo no iba bien, ahí también llega el momento en el que las mamás tienen un fuerte choque emocional, ¿no? Porque al final tienen que empezar a aceptar, en este caso del autismo, que algo no funciona, que la relación con su hijo va a ser distinta, que tienen que aprender a vincularse y a entender las necesidades de su hijo cuando emocionalmente no se sienten preparadas para llegar a ese punto, porque todo esto tiene un proceso de aceptación, es decir, hemos empezado con el diagnóstico en el que viene la emoción de la culpa, pero una vez que pasa esta emoción llega la de me siento que no sé dónde tengo que ir, no sé qué paso tengo que dar, no sé si las demás personas me entienden. De hecho, hay muchas parejas que entre sí no se entienden o que la pareja se entiende, pero el entorno familiar no las comprende. Entonces las mamás se sienten incomprendidas y después llega el paso de, vale, ya tengo este diagnóstico, ya sé que a mi hijo le pasa esto, ya sé que a lo mejor clínicamente me pueden ayudar de esta manera, pero ¿cómo me ayudan emocionalmente a mí? ¿No? Y de ahí es una parte importante, es decir, de lo que surge, esto es una parte importante que surge y se trabaja al igual que te pasa a ti en mi programa, porque el que esa mamá esté bien emocionalmente y que acepte y que bueno, y que sepa vivir y aprender a vivir y enseñarle a que no está sola, a que esto es una situación que bueno, que se puede trabajar, que se puede aceptar y que esas mamás y esas familias son felices con todos, con sus hijos y que sus hijos van a ser felices cuando ellas están bien emocionalmente y están felices, porque todo esto es, te transmite, es decir, si ya de por sí los niños tienen una sensibilidad y tú que eres mamá lo sabes perfectamente, es decir, ellos te sienten al 100% cómo estás tú, cómo te levantas, si tú estás más irascible, si estás más triste, más contenta, pues ellos tienen una sensibilidad potenciada por 100. Entonces, es brutal lo que necesitan que tú como mamá o su entorno esté estable emocionalmente. Entonces, es muy importante y esto deberíamos aprenderlo en general como sociedad. Da igual que tengan un diagnóstico o no tus hijos, es importante que tú te cuides en todo el proceso, desde que tú te quedas embarazada hasta que empiezas bueno, pues a guiar a tus hijos, porque al final tú eres la guía y referente de ellos y esa dependencia se va soltando con el tiempo conforme ellos van pasando los años. En el caso del autismo, esa dependencia se suele hacer pues más prolongada en el tiempo y la vas trabajando porque este tipo de características depende de su, digamos, de su diagnóstico y de su grado. Hay niños que sí, como hemos dicho, pueden tener una dependencia mayor a esos papás y otros niños pues que van soltando la dependencia y ganando autonomía conforme van pasando los años. Entonces, todo este proceso, bueno, pues es importante sentirse acompañada por profesionales que te pongan digamos, un camino, ¿no? En lugar de sentir que vas andando por piedras, pues que sientas que vas andando y que no te vas tambaleando constantemente. Con lo cual ese avance en ti como persona y como madre, pues va a llegar y a potenciar pues todo lo que es el camino y la evolución de tu dependiente en este caso. Sí, yo creo que es mucho trabajo el que tenemos que hacer socialmente, porque yo creo que no se le da la importancia que tiene a la parte emocional, ¿no? Al estar bien, cuidamos mucho Mm. la parte física, porque es algo que vemos, pero no tanto la parte emocional. Y yo siempre digo, es que las mujeres no hemos nacido para maternar solas o encerradas en una casa con cuatro paredes. Es que si miras la historia de la evolución, siempre las mujeres han estado rodeadas por otras personas, es decir, vivíamos en comunidades. Entonces, yo me imagino que ya es difícil un posparto, no, o sea, como para una familia que se ve, como decías tú, ¿no? Pues que muchas veces socialmente es algo como que no se les cuida, no se les apoya, no se les acompaña como necesitan. Mm. Incluso, pues puede que tu pareja no te entienda, puede que tu familia no te entienda. Y esto es algo que de verdad que veo a diario. Mamás, mira, fíjate, de hecho la semana pasada estuve hablando con una chica
que ella tenía depresión y estaba embarazada del segundo hijo y, y tenía un bebé, o sea, un hijo de 3, 4 años, no recuerdo ahora más o menos, pero bueno, 3, 4 años. Y una de las preguntas que yo le hice fue, ¿cómo crees que se siente tu hijo si no te ve, ¿no? Si no te ve bien, si tu hijo te... Y ella decía, no, no, es que mi hijo no se da cuenta. A ver, claro que se da cuenta. No podemos... Es lo que dices tú, los niños son auténticas esponjas, lo sienten todo, lo ven todo. Y un niño con autismo tiene una sensibilidad todavía más especial, claro que lo sienten. Y es algo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y creo que es algo que socialmente tenemos esta idea, igual de que el embarazo es algo idílico y maravilloso, la maternidad como que también lo tiene que ser, ¿no? Y que tenemos que ser como madres todoterreno, y la supermamá y la madre perfecta. Y lo que decías tú es que la perfección no existe, y creo que para que tu hijo esté bien y tu hija esté bien, tú también mereces ser cuidada. Está genial cuidar a nuestros hijos porque al final, oye, lo hacemos con todo el amor y el cariño del mundo, pero no nos podemos abandonar a nosotras mismas por el camino. Y este es un ejercicio que nos cuesta mucho porque yo veo a muchas mujeres que dicen, es que tener hijos es renunciar. Pues es que no podemos verlo así socialmente, aunque la sociedad nos lo haga muy difícil porque no es una sociedad que cuide a las madres, ¿no? Cierto. Lo tenemos aquí en España, vamos a concretarlo aquí porque sé que en otros países pues esto es distinto, ¿no? Pero es verdad que aquí en España creo que no nos lo ponen fácil y no nos cuidan, es decir, a las que son mamás no nos cuidan de esa manera. En este caso, yo lo vivo ahora muy cercano porque tres de mis amigas han sido mamás recientemente, tienen un añito sus niñas, todas son niñas, y una de ellas ha sido valiente y ha vuelto a quedarse embarazada y está de 4 meses, ¿no? Y ella decía que, lo hablábamos este fin de semana, ¿no? Que es verdad que ella necesita estar bien, ella está teniendo una niña de un añito que ha empezado ahora la guardia, que ya está terminando su doctorado, que está dando las clases en la universidad, que tiene que atender, que se acaba de mudar, que está embarazada de otro bebé y es como, wow, yo le decía, bueno, pero ¿y tú cuándo paras si tienes tiempo para ti? Y decía, es Claro. que yo no tengo tiempo para mí, le decía, vale, te entiendo, pero es que eso no es así. Es decir, si tú no Claro. estás bien, todos los demás, es decir, tus niños lo primero porque estás albergando una nueva vida, segundo, porque estás teniendo en este caso bueno, pues una emoción bastante potente porque las hormonas se alteran en el embarazo, con otras niñas después y con toda la situación personal, al final, ¿qué pasa contigo, no? Con cuidarte tú y Sara, no sé por qué esto no se le inculca no nos lo inculcamos, no le damos la importancia. ¿Tú por qué crees que puede ser esto? Pues es que yo creo que es algo que ya desde muy pequeñitos no se nos... Yo creo que ahora vivimos en un momento de cambio, ¿no? Porque yo lo veo que sí que empezamos a ser un poco más conscientes de la importancia de las emociones. Esto es algo que tanto los profesores, las familias intentan, ¿no? Inculcar, el decir, oye, no pasa nada, todas las emociones son válidas, el permitirte sentir, el no sentirte culpable cuando hablo de autocuidado, la frase que suele salir por mayoría suele ser, no me da la vida, no tengo tiempo. Pero es que el autocuidado es algo importante, no somos robots, es que no somos máquinas y vivimos en una sociedad que es lo que premia es la productividad. Es que, mira, sin ir más lejos, esta semana salió una noticia de que se aprobaba una pastilla, ¿vale? Para las mamás con riesgo de depresión, ¿vale? En el posparto. Y habrá personas que vean esta noticia y digan, ¡ay, qué maravilla! Pues yo lo veo una auténtica locura. Principalmente porque creo que una pastilla no es la solución, en el sentido de que lo que yo veo es que socialmente lo que se trata es de, bueno, vamos a darle a esta mujer una pastilla para que esté bien, para que se recupere, para que el posparto sea lo más rápido y lo mejor posible, se reincorpora a su trabajo, vuelva a ser productiva, etcétera, etcétera. No se ha planteado en ningún momento
vamos a darle acompañamiento a esta mujer en el embarazo para que lleve su embarazo de la mejor forma posible, porque hay mujeres que vienen con miedos, que vienen con estrés, que vienen con ansiedad, que vienen con depresión, que han sufrido en su infancia y todo se abre muchas veces cuando se quedan embarazadas de nuevo. Entonces, claro, vivimos en una sociedad que no pretende, o sea, que no tiene esa conciencia de vamos a cuidar a las madres, vamos a apoyarlas, vamos a darles lo que necesitan. No, les damos una pastilla y ya está. Y es que esos problemas no se solucionan con una pastilla, no es una pastilla, es que no podemos buscar una solución mágica. Es que el buscar una pastilla tiene unas connotaciones muy importantes. Es igual que, quiero decir, no solo para evitar la depresión en el embarazo, ¿no? Sino digamos, ese método de dar un medicamento que está muy bien, pero vamos a buscar el origen de por qué esto está ocurriendo. Y Claro, creo que en este claro, sentido, si hiciésemos eso, estaríamos de verdad dándole el valor y la importancia claro, a que no tenemos que vivir en ese automático, a que no somos máquinas y a que tenemos emociones y que al final hay que escucharlas y hay que darle la importancia que tienen. Y cuando eso ocurre y tú las identificas y dices, pues mira, ya sé qué me pasa, al final esa calma también llega y eso muchas veces es evitable, es decir, la consecuencia de la pastilla es evitable. Que si hay momentos en los que tú dices, bueno, pues que es la única solución que tengo para esta, digamos, dolencia, pues tú dirías, es maravilloso, es como wow, pero es que creo que en este camino, en medio, hay muchas paradas que nos estamos saltando. claro. Anda que no habrá psicólogos, psicólogas, profesionales que están especializados y que estarían encantados de acompañar a las mujeres en el embarazo, Sí, en el posparto y darles al final el acompañamiento que necesitan. Es que al sí. final como sociedad, ¿a dónde? Yo muchas veces me lo planteo, ¿a dónde vamos a llegar? Porque, o sea, una mujer, un posparto es un proceso súper intenso a nivel emocional, muy intenso. Yo siempre lo digo, nunca me he sentido tan feliz y tan perdida al mismo tiempo, porque para mí fue bueno, me arrolló por completo. Y mira que soy matrona, sabía un poco, oye, pues lo que conllevaba un posparto. De ahí a vivirlo, o sea, es que hay veces que es como una ola que te arrasa. Entonces, y yo he vivido un proceso normal, natural, pero hay cosas que se mueven y es un proceso, recolocar, encontrarte a ti misma en un cuerpo diferente, con una vida diferente. No es cuestión de una pastilla. Entonces, Pienso como tú. claro, entonces, ¿cómo acompañamos? Ya si estamos hablando de familias que tienen un bebé sano, familias que tienen un diagnóstico, pues en este caso el autismo, ¿cómo acompañamos a esas familias? ¿Qué acompañamiento tienen esas familias? Mira, normalmente estas familias, eh, ellos en sí emocionalmente no tienen acompañamiento. Es la realidad, es decir, a no ser que tú de manera privada decidas acudir a una persona que te acompañe, no contamos con a priori ningún organismo que sí te dé ese servicio. Sí es cierto que lo hay para ellos. Entonces, claro, cuando ellos llegan al pediatra, normalmente suelen pasar al neuropediatra, que es el que al final acaba haciendo como una valoración pues más profunda y es cuando suele haber un diagnóstico. Si están en edad temprana, hasta los 6 años, aquí bueno, hay un centro que se llama CAI, que es un centro de estimulación temprana, que eso lo tenemos en todo ámbito nacional, en el que esos niños van y tienen distintos eh, profesionales a su disposición según sus necesidades, bien sea a nivel motriz, a nivel de lenguaje con logopeda, a nivel psicológico, a nivel docente, de especialistas como es en mi caso. La tipología que necesiten, ahí está, ¿no? Y ellos van a tener ese acompañamiento, pero las familias no lo tienen. Entonces, de ahí que yo viese la necesidad de que este producto, este programa, digamos, proyecto que en este caso llevo a cabo, naciese de la necesidad que yo veo cada día en la familia.
Entonces está muy bien porque yo lo digo, yo cada día trabajo con estos niños y para mí son lo más importante, que ellos estén bien y que estén felices. Pero cuando todo lo que llega de su entorno no lo está, es muy complicado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas familias estén acompañadas? Pues yo creo que dar visibilidad en general a todo lo que nos está pasando, es decir, desde el posparto en el que tú estábamos hablando hace un minuto, ¿no? Hasta el que tú sientas y que puedas saber cómo recibir la noticia de que tu hijo tiene algo, bien sea autismo o bien sea cualquier otra de las necesidades que puede presentar, porque obviamente los diagnósticos hoy por hoy son muy extensos, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que cambiar un poco la mentalidad de lo que sería nuestro abordaje, porque al final cuando damos una información, normalmente nos centramos solamente en la parte clínica, pero nos olvidamos de que esa parte clínica probablemente tenga que tener otra, digamos, otra pata, que es la emocional. Entonces estaría genial que a la misma vez que yo te estoy dando esa información médicamente, tenga una persona a mi lado que sepa a lo mejor emocionalmente compartir lo que está pasando, porque a veces es necesario tener sensibilidad a la hora de dar un diagnóstico, tener sensibilidad a la hora de saber cuáles son las potencialidades, las capacidades y las limitaciones. Y a veces eso destruye mucho a las familias, el cómo le dicen las cosas y cómo de repente se reciben como digamos, un aluvión de información que para nada es positiva y que no saben gestionar. Pero para ello creo que deberíamos, pues eso, darle visibilidad a toda esta necesidad y que cambie la mentalidad y que veamos bueno, pues que forma parte de nosotros que la mentalidad esté sana. Es decir, que la parte física muchas veces es un reflejo de cómo está la emocional, por eso sabemos que somatizamos. Entonces, ¿qué habla primero? Pues cómo estás tú interiormente, cómo está tu mente. ¿Y a quién se lo dice? A tu cuerpo. Y por eso llega la pastilla, ¿no? Entonces, fíjate el salto que hemos dado. Si realmente no fuéramos al primer paso, vamos a ir al primer escalón, bueno, pues podríamos evitar el tercer escalón, que sería el llegar solo a lo que sería el tómate la pastilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que está ahora mismo ese cambio de mentalidad llega más bien de la mano de personas que trabajamos en el día a día. En este caso, tú llegas y acompañas a las mamás y en tu día a día lo ves y por eso pones una solución. En mi caso, como profesional de la educación, yo llego y veo una necesidad y genero un programa de manera individual que dé solución. Ojalá nosotros abramos muchas puertas para que, bueno, pues haya muchísimas más personas con las mismas inquietudes que nosotras y con las mismas ganas de ayudar a esas mamás y a esos papás a que ellos estén bien emocionalmente en el paso y en el punto en el que se encuentren, ¿no? Y que no se sientan solos, sino que entiendan que hay muchas personas que quieren ayudarlos y que están dispuestas a ayudarlos para que todo este camino sea mucho más llevadero. Totalmente de acuerdo contigo, Noemi, porque además yo siempre ¿no? les digo que el estar acompañada, el compartir esa experiencia que ellas están viviendo con otras familias, yo creo que les ayuda muchísimo, ¿no? Creo que la palabra autismo es una palabra que asusta. Hay palabras como el cáncer que simplemente la escuchas y ya es como que se te remueven cosas por dentro. Y yo es algo que veo que la palabra autismo es como, uff, impone, ¿no? Y creo que también hay muchos mitos alrededor de lo que es el autismo, lo que no es. No sé si puedes decir algunos así que sean los más habituales, porque es que yo creo que se habla tanto del autismo y tenemos tantas cosas eh, como asumidas o que es lo que hablábamos al principio, que no siempre es así, ¿no? Entonces ya escuchamos esa palabra y ya es como que las familias se les pasa por la mente pues un sinfín de situaciones, de... Cuéntanos si se te ocurre Claro, es que alguno. mira, claro, el problema no es que haya mitos, el problema es que el decir autismo implica ambigüedad.
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a ti te dice, mira, te pasa A y para A se produce sumando B más C, por ejemplo, pues como que tú te quedas una tranquilidad porque sabes que se limita a un resultado de dos ingredientes, ¿vale? Pero en este caso, esos ingredientes no son limitados, son ilimitados, ¿vale? Porque ellos tienen un mundo interior bastante grande, ellos suelen tener unas capacidades y unas habilidades bastante, bueno, pues buenas, pero hay que saberlas potenciar. Entonces, normalmente son muy artistas, son muy creadores, son muy observadores, son muy despiertos en muchas habilidades que hay otras personas, pues que para ellos son pasan desapercibidos, son personas altamente sensibles. ¿Qué ocurre? Que hay niños autistas que tienen lenguaje, hay niños autistas que no tienen lenguaje, hay niños autistas que saben eh, pues desarrollarse evolutivamente con una linealidad que va acorde con la media de lo que sería su edad, ¿no? Lo que está establecido como cánones estándar. Hay otros que no van a llegar a ese punto de evolución, pero como yo le digo muchas veces a las mamás, nosotros creemos que la única evolución que tenemos en la vida, como nos han enseñado, es que tú partes de un punto horizontalmente vamos evolucionando según nuestro desarrollo y aparte pues va asociado a nuestra edad, ¿no? Evolutiva. Sin embargo, con los niños autistas hay veces o con niños que tienen otras discapacidades, nosotros detectamos que existe un techo, ¿no? Y nos creemos que ese niño no va a ser nunca capaz de de subir ese techo. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente tenemos otra manera de crecer, es decir, que no solo está la horizontal, también está la vertical. Vamos a potenciar todo lo que tienen dentro de lo que son sus habilidades y vamos a sacar mucho más. El mito principalmente es a este niño le pasa algo, uy, este niño no le gusta estar con otros niños, ¿no? Este niño, es que este niño es muy rarito, yo pienso que este niño es un poco autista. Esos son mitos y frases hechas que tenemos en un lenguaje coloquial y nos Claro. damos cuenta que es que eso no es así, es decir, que al final hay personas que necesitan más de los demás para evolucionar y crecer y sentirse bien, y hay otras personas que tienen una confianza en sí mismos y tienen bueno, pues digamos, características personales tan completas que no requieren de otras personas o de terceros. Hay gente que necesita una afirmación de un tercero, ellos a lo mejor no la necesitan. Cuando ellos tienen una decisión y quieren algo, ellos lo van y lo hacen, no necesitan pedir el consentimiento o la aprobación externa. Es decir, son características que a veces tienen una explicación y tienen un porqué, pero externamente como que no llega los cánones sociales establecidos, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones sociales. Ahí es donde yo creo que más mitos nos encontramos. Sí, sí. Sí, porque yo siempre he escuchado, bueno, que es una frase que según vas creciendo, yo la escuché mucho, pero cuando vas creciendo y escuchas, pareces autista, porque a lo mejor estás pues callado, demás, y gente te dice, es que pareces autista. Y digo, yo es que, claro, tenemos tan normalizado ese lenguaje en nuestro día a día que creemos que pues una persona que es autista directamente pues no se va a comunicar, no va a hablar, ¿no? Y, Claro, y no es así, es y no es simplemente que ellos así. tienen un mundo interior tan rico que no necesitan del exterior. Y aparte, bueno, pues hay que respetar que dentro de sus alteraciones ellos tienen una dificultad añadida a lo que sería identificar las emociones. Entonces, lo que sería la ironía, pues es algo que a ellos les resulta muy complicado de entender, los dobles sentidos, las expresiones faciales. Normalmente hay mucho a través del personaje de Sheldon Cooper, no sé si sabes quién es, de la serie que se hizo tan Sí, famosa ay, ¿cómo se ¿cómo se? llama? Sí, la tengo en la punta de la lengua, sí, de Sheldon, sí, Bueno, sí, exacto, pero sí, sabemos quién es él, ¿no? Que sí, hace sí. perfectamente cómo es una persona que es autista, que tiene una capacidad cognitiva por encima de la media, pero que todo su entendimiento es literal y Mm, que a veces
bueno, pues cuando él empieza a tener la relación con sus amigos y con su pareja, no sabe lo que expresa esa cara, ¿no? Y a veces tú Claro, con tu expresión corporal dices mucho y ellos esa señal que tú le estás emitiendo no la entienden, no les llegan. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí no existe comunicación. claro, Entonces, las líneas de comunicación que nosotros tenemos gestuales y corporales, ellos no las entienden, no las reciben. Con lo cual, digamos que le limitamos a lo que sería meramente verbal. Y ahí a la meramente verbal le añadimos otra más, que necesitamos que sea completamente literal, porque ni la ironía ni el doble sentido está dentro de su entendimiento. Entonces, claro, ¿por qué se dice eso? Pues porque cuando tú le haces una broma y no la entiendes, cuando tú no quieres hablar, porque no te sientes dentro del discurso del círculo, o porque simplemente no lo estás entendiendo, porque a veces ellos se pierden. mm, Porque nosotros no nos damos cuenta de cuán irónicos podemos ser con nuestras palabras a veces, y hay claro, mucha gente que tiene un humor muy negro y que forma parte de su diálogo habitual, y para esas personas porque es inalcanzable entender el que está conversando en ese instante, aunque estén a su lado. Entonces esa persona, pues al final retrocede, se mete en su mundo y ya está, y no pasa nada. Y en ese momento es como no intervengo. Y esa es la razón real por la que eso claro, ocurre. claro, claro. Y yo creo que también, creo que lo comentaste, el que muchas veces asociamos, ¿no? Que una persona con autismo va a ser una persona que tenga una discapacidad intelectualmente hablando. Y es que yo siempre digo, pues si hay grandísimas personas famosísimas que o bien tenían Asperger o otro tipo de autismo que han conseguido grandísimas cosas. O sea, por ejemplo, Einstein. Sí, es Vamos un a buen ver, referente. o sea, Bill Gates, o sea, si es que hay, si buscáis una grandísima lista de personas, o sea, que no, por eso digo que hay tantos mitos y tantas cosas que tenemos preconcebidas sobre el autismo que luego no son así, no son, que al final yo creo que es importante conocer a tu hijo, ¿no? Y aprender cómo es, porque cada niño será diferente, incluso, oye, dentro del autismo cada niño será totalmente un mundo. Y creo que al Sí, final es conocer a tu propio hijo y trabajar desde ahí, pero sobre todo también cuidándote y sosteniendo a la familia, porque si no, por muchas cosas que hagamos, terapias que están genial, con los niños, si al final el niño se va a casa y su madre pues tiene ciertas emociones, ciertos sentimientos, su padre o pues, la persona o la pareja, o sea, en el ambiente, en el núcleo familiar, pues o sea, creo que es o sea, es cuidar cada una de las piezas, ¿no? Cuidarlo todo. Está bien que hagan sí. terapias y que estimulen al niño, pero también teniendo en cuenta que la familia es importante. Sí, es muy importante, partiendo del entendimiento que tenga, de la relación que se haga entre madre e hijo, es súper importante. Siempre sabemos que nos tenemos que relacionar de esta manera, ¿no? De manera en el que sea completamente en paralelo. El escuchar, el saber parar, y a veces eso tiene una doble vertiente negativa, Sara. Y es que a veces que hay mamás que se paran tanto, 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 pero tanto con esfuerzos incluidos en querer entender a sus hijos y en querer, bueno, pues que ellos y ella tengan una unión tan, tan única, porque a veces ellos piensan que son los únicos referentes de sus hijos, ¿no? Y que son los Claro, únicos que lo van a entender. Y es verdad que como los papás no hay nadie que entienda a sus hijos, pero ese entendimiento no tiene que llegar al punto de ser exhausto y de desgaste tan absoluto que a veces encuentras o encontramos cuando empezamos a trabajar con los papás. Hay veces que ese punto es cuando el papá toca su señal de alerta, ¿no? Y es cuando empieza a tener digamos, otros efectos colaterales, y es cuando es consciente de que necesita ser cuidado y él es importante que se cuide para que pueda cuidar a su hijo. Entonces, eh, lo ideal sería que fuéramos conscientes que no hay que llegar a ese extremo. Que es cierto que nosotros queremos entender y tener una buena conexión con nuestro hijo porque queremos cubrir sus necesidades, pero hay que dar pasitos en los que cada pasito sea como, digamos, un
como si fuera un piano, ¿no? Esta tecla suena bien, pues entonces quiere decir que yo también estoy bien conmigo, que yo también me estoy cuidando y que estamos progresando conjuntamente. Si yo doy un paso en el que esto desafina es porque algo no está pasando, es decir, yo me estoy volcando tanto en él que me estoy olvidando de mí. Sí. Ahora que estabas hablando de eso, hay una serie, no sé si la viste, de Netflix, se llama Atypical. Sí, la vi Eh, cuando salió porque me encantó Me y bueno, encantó. y habla también de esa mamá, ¿no? Claro, es que justo estabas hablando de eso y dije, es que me vino ella a la cabeza, porque creo que es en la segunda temporada que él quiere irse a la universidad y la madre como que tiene esa crisis de decir, madre mía, como que lo tenía yo metido en una burbuja, que éramos él y yo y demás, y poco a poco pues el niño va creciendo y necesita, ¿no? Seguir su camino. Entonces ese Así es. proceso también de soltar, que yo creo que es algo complicado cuando llevas tanto tiempo, ¿no? Con lo que acabas de decir tú, que creo que es fundamental, ¿no? El cuidarse cada uno de ellos, pero también entender que, oye, que el niño crecerá y que si puede y le apetece, pues descubrir el mundo. Por supuesto, además que creo que es el objetivo fundamental, que Claro, viva su vida y claro. que tenga esa autonomía y que se desenvuelva por sí mismo, que al final cada uno de ellos tiene una capacidad para desenvolverse, unos que llegarán a un nivel y a otros llegarán a otros, pero absolutamente todos pueden hacerlo. Entonces, vamos a darle esa oportunidad y no seamos nosotras, en este caso la familia y las mamás, que por nuestro miedo no permitamos que eso ocurra. Entonces, ese miedo también es una manera de autocuidarse, Sara. Cuando tú te cuidas y cuando tú confías y tú te sientes bien y que has hecho un buen trabajo, al final el soltar forma parte del proceso y evitas, es decir, no llegas a tener ese temor porque confías en que todo ese trabajo que tú has hecho cada día tiene sus frutos al final, ¿no? Sí, y yo Sin creo que esfuerzo. también hacerlo desde el amor, ¿no? Desde el cariño y no desde el... Yo muchas veces lo veo que cuando pues los niños, que es el proceso natural de la vida, pues crecen y de hoy, con todo lo que he hecho por ti y, ¿no? Y hacerlo desde el cariño, no desde el lo estoy haciendo por ti. No sé si Sí, entiendes a dónde sí, sí, quiero. sí, sí, perfectamente. Eh, ¿Sabes qué? Que al final ese hacerlo por ti es una parte egoísta de los padres. Claro, Eh, y no es la parte amorosa de entender que tú das vida, que ellos tienen una dependencia de ti, pero en esa dependencia tú le enseñas a ser independiente. claro. Ahí justo quería llegar. Claro. Que es encontrar, al final, dentro de lo que has dicho tú, igual que cuando tienes un bebé y un bebé es dependiente de ti, pero le enseñas pues, poquito a poco pues a ser más independiente, a dar sus pasitos, a poquito a poco pues ir descubriendo el mundo ¿no? por su propia mano. Y creo que eso es fundamental, el hacerlo desde el amor, desde el cariño y, oye, pidiendo ayuda cuando es necesario pedir ayuda, que cosas que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista que para mí me parecen fundamentales y de verdad que admiro muchísimo el trabajo que haces porque es algo súper necesario acompañar a estas familias para que al final ellas estén bien, pero sus bebés o sus hijos también estén bien. O sea que Sí, así que yo agradecida de tener la oportunidad de ayudar a todas esas familias que lo necesitan y que quieran trabajar de la mano conmigo, ¿no? Por eso puse ese nombre, porque al final yo siento que esto es un trabajo eh, conjunto y para mí también era muy importante algo que a veces se nos olvida y es que no estamos solos. Es decir, que no solo hay una persona profesional que te puede ayudar, sino que al final hay una comunidad que se va creando en el que tú encajas porque eres entendida y vives eh, a través de tu experiencia y de la experiencia que va transmitiéndote y compartiendo los demás contigo y tú con ellos, ¿no? Y eso es fundamental en este camino que está lleno de incertidumbres, porque la evolución de cada uno de nosotros, si ya es única, pues la de ellos todavía es más única. claro, totalmente. Bueno, pues para terminar, Noemi, siempre terminamos con las semillas de aprendizaje.
que son pues una forma de resumir todo esto que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista en 3 ideas o 3 conceptos clave, ¿vale? Y me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a una familia que acaba de recibir pues un diagnóstico de autismo de su hijo, ¿no? ¿Qué 3 cosas les dirías en ese momento? Mira, la primera cosa que le diría es que, que no sientan miedo. Eso es fundamental. Es decir, sentir que ellos van a hacerlo lo mejor que saben y que pueden. Eso es fundamental, el transmitirle esa confianza en ellos. En segundo lugar, decirle que su hijo va a ser feliz, que ese objetivo lo van a conseguir y que depende de la evolución que tenga su hijo, lo tendrá con unas necesidades o con otras. Y lo tercero que le diría es que para que sus hijos estén felices, ellos tienen que ser felices y para ellos deben estar bien emocionalmente. Qué bonito. Me parece 3 semillas bueno, que sin duda, si hay alguna familia que nos esté escuchando que haya pasado por un proceso diagnóstico de autismo, pues yo estoy segura que son 3 semillas que dan mucho, mucho calorcito al corazón, la verdad. Así que no sé si nos quieres dejar tu página web, me la pasas a mí y lo pondré en la documentación del podcast o tu contacto también, por si hay alguna familia que nos escuche o bueno, pues alguna mamá que a lo mejor tenga alguna amiga, alguna persona que conozca pues que su hijo o su hija tienen autismo y que les gustaría contactarte, ¿vale? Para hacer ese proceso también de acompañamiento. Encantada de compartirlo porque al final es la manera que ellos tienen bueno, pues de contactar conmigo. Yo me llamo igual en todas las redes sociales, incluida mi página web, y es de la mano neurodiversidad, bien sea en Instagram, en YouTube, en mi página web y en TikTok, que me acabo de estrenar recientemente. Pues te veré en Así TikTok. sí, así nos veremos mutuamente. Así que bueno, digamos que creo que es fácil de encontrarme porque ahora mismo, al menos hasta ahora mismo, no hay denominación o cuando tú pones de la mano neurodiversidad que salgan como la mía. Así que bueno, encantada de verdad de poder ayudar a todas aquellas personas que quieran contactar conmigo y que sientan que lo necesitan. Sí, no te Ha sido preocupes un que yo lo placer. dejaré tanto tu Instagram como tus páginas de contacto para que cualquier persona que lo necesite se pueda poner en contacto contigo. Y nada, Noemi, Jolín, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo, por esta entrevista tan, tan bonita, porque creo que es algo que necesitamos empezar a hablar, visibilizar y de verdad que me ha encantado. Igualmente, Sara, ha sido un placer y espero que juntas sigamos trabajando para, bueno, pues hacerle entender a todas estas mamás que no están solas y que aquí tienen pues una ayuda que está dispuesta, bueno, pues a poderle aportar esos sentimientos que afloran cuando uno no está bien, ¿no? Así que un placer y espero verte pronto. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Si te ha gustado, te animo a que le des a like, a que te suscribas y nos dejes un comentario donde nos cuentes qué te ha parecido esta entrevista. Bueno, me despido, te mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.